Bueno, Andrés Franco, que tú no has hablado todavía. Yo creo que, gracias, yo creo que es muy importante que pongamos unos temas para el tema del plebiscito. El plebiscito es el 2 de octubre, todos los colombianos en el exterior pueden votar. Es muy importante que entendamos que el nivel de votación que puso el gobierno es muy bajito, es el 13%, eso es la votación que tuvo las elecciones presidenciales en 1960, esto es una trampa a la Constitución. Lo que vemos en este plebiscito, como lo hablábamos ahorita en los comerciales, es cómo volver a los guerrilleros que han atacado a toda la población civil, que tiene un negocio de narcotráfico, que pasaron de una guerrilla a ser un narcoterrorista hoy por hoy, se van a volver ciudadanos de primera que van a controlar las leyes, que este acuerdo es un acuerdo que va a ser como bilateral entre dos países, que va a tener fuerza constitucional, y lo único que vamos a ver es que van a empezar a perseguir a todas las personas que piensen diferente a ellos, no solamente de la oposición política, sino militares y a cualquier civil, ministro o expresidente que esté en contra de ellos, y vamos a ver lo que está viviendo Venezuela. Mañana es un día muy complicado para el pueblo venezolano, apoyamos la democracia en ese país y debemos salir a votar los colombianos el 2 de octubre, porque lo que hizo Chamberlain con Hitler, de decir que había llegado a firmar una paz, vimos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el Holocausto. Lo mismo está enfrentando Colombia hoy. Si gana el sí en Colombia, vamos a tener un problema más grande que el que hemos tenido durante 50 años. Y esto no es un proceso de paz, sino es una entrega de rendición de la democracia y del Estado colombiano a un grupo narcoterrorista que controla el negocio más grande del mundo hoy por hoy, que es el narcotráfico, y son delincuentes. Ellos no son demócratas ni son personas que quieren el bien común. Son 13.000 personas que están haciendo es una disrupción a un país de 48 millones de habitantes. Correcto. No, y él mencionó algo importante, y Colombia no solamente ha vivido este tipo de procesos, ya lo vimos con Pablo Escobar cuando forzó al gobierno de César Gaviria a cambiar la Constitución, a quitar de la Constitución la extradición a través de la violencia, y la quitaron, se entregó, supuestamente ya había acabado la violencia, vimos que un tiempo después tuvieron que ir detrás de él porque seguía delinquiendo desde la cárcel. ¿Qué puede prometer que este proceso de paz o firmar este plebiscito va en realidad a asegurar al pueblo colombiano que va a haber una paz? Reitero, y estamos aquí de acuerdo en la mesa todos, que esto más que nada es una rendición del Estado colombiano a estos terroristas, y invitar a la comunidad que vote, pero vote por el no. Bueno, tengo otro tema hoy. El Senado de Brasil define si destituye a Dilma Rousseff y confirma a Michel Temer en la presidencia. Escuchemos parte de lo que ocurrió esta semana. Cientos de simpatizantes del Partido de los Trabajadores llegaron hasta las afueras del Congreso para seguir el desarrollo del juicio político que el Senado de Brasil sigue en contra de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Mientras tanto, adentro, una Rousseff combativa y serena se enfrentó a sus verdugos políticos en su último embate en el Senado, a donde llegó acompañada por su creador y padrino político Luis Ignacio Lula da Silva. La presidenta desgranó durante un discurso de unos 45 minutos los argumentos de su defensa en intervención ante el Pleno del Senado. He sido intransigente en la defensa de la honestidad y la gestión pública. Es por eso que siento el gusto amargo y áspero de la injusticia. No esperen el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar contra el Estado de Derecho. En un clima de despedida, Rousseff agregó desde la tribuna que lucha por la justicia en su país. No luto pelo meu mandato. No lucho por mi mandato, por vanidad o apego al poder. Lucho por la democracia, la verdad y la justicia. Rousseff evocó su experiencia en la cárcel durante su lucha contra la dictadura en los años 70 y denunció que ahora pretenden someterla a la pena de muerte política. Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene que responder que no cometí crímenes de responsabilidad.
Mientras tanto, fuera del Congreso, bajo el sol abrasador de Brasilia, la concentración a favor de Rousseff transcurrió en un clima político con incidentes aislados. Yo lloro porque es un momento difícil de la historia. Yo viví el régimen militar, soy abuela, tengo 2 nietos, entonces es muy duro si ese régimen prevalece. Si ese golpe prevalece, que es un golpe peor, porque avanzamos mucho, no podemos retroceder. La cerca metálica de alrededor de 1 kilómetro de extensión separará durante la votación final a los seguidores y detractores de Rousseff, quien se encuentra a tan solo un paso del abismo político. Bueno, quiero preguntarte a ti, a Carlos, ¿piensan que es justo este juicio político contra Dilma Rousseff? Bueno, los temas de corrupción en el Brasil son de dominio público y son más los manifestantes y la gente que quiere que aquello se esclarezca, porque la corrupción del Brasil no es una corrupción solamente de Lula y de Rousseff, es una corrupción que se ha expandido por toda América Latina. De la mano de Odebrecht han llegado a Cuba, a Venezuela, al Ecuador, a Bolivia, y en el momento en que se consolide el impeachment, que es lo que ahora se está haciendo contra Dilma Rousseff, se va a abrir la gran caja de Pandora de la corrupción de los gobiernos no democráticos de América Latina vinculada a la democracia del Brasil. Y lo que está haciendo Brasil hoy día es dar una muestra de democracia, así como se eligen presidentes. Cuando los presidentes cometen delitos se los puede separar constitucional y democráticamente del cargo por la vía de un impeachment. Y esta es la parte final, hoy día es el último acto de la separación del poder de Dilma Rousseff, que ya está suspendida por corrupta. Los cargos de que la acusan es que para hacerse reelegir en el Estado General de Cuentas del Brasil ha alterado las cifras. Si cualquier ciudadano altera su declaración a la oficina de impuestos, al IRS en Estados Unidos o a la oficina de impuestos de su país, va simplemente a la cárcel. Claro. Cuando un presidente altera los estados de cuenta y eso se prueba, que además ha sido por interés de engañar al pueblo para un proceso electoral que ella termina ganando con muy poco margen, y eso se prueba por fiscales, por jueces en diferentes instancias, lo que hacen es un impeachment. Ya se ha votado en diputados, en senadores, ya la han suspendido, y hoy día parece que existen los 54 votos que se necesitan, 2/3 del Senado brasilero, para separarla definitivamente del cargo. Ahora, ella en su defensa, en vez de presentar justificativos que digan no mentí, no robé, no alteré los estados financieros, no cometí delitos, pero con pruebas, dice este es un golpe de Estado y se ampara en la defensa política, lo que confirma una vez más que esa es una situación insostenible para ella. En el Brasil nadie duda que Rousseff y que Lula, su predecesor, han llevado al Brasil a una situación de corrupción y de crisis económica. Hace 4 o 5 años el Brasil se disputaba con México el liderazgo de los países de Latinoamérica. Hoy día no hay duda de que México con todos sus problemas va adelante y el Brasil ha sufrido un frenazo de manos de estos gobiernos que se dicen de izquierda pero que han institucionalizado la corrupción. Carlos, yo creo que mencionas un punto muy importante en la región y es el tema geopolítico de lo que viene desde Cuba, lo que se está haciendo en Venezuela, la entrada de estos delincuentes narcoterroristas en Colombia y la pérdida de las democracias en nuestra América Latina. Es donde los pueblos latinoamericanos tienen que empezar a darse cuenta que lo que está pasando en Brasil no es un golpe de Estado a un presidente, sino es, como muy bien menciona Carlos, el proceso democrático de un país que todavía tiene sus instituciones separadas de una sola mano del poder, pero lo que estamos viendo en el ejemplo Venezuela, que todos los poderes están bajo el señor Maduro, que es un presidente ilegítimo y ya llevó al acabose a su pueblo. Estamos viendo en Colombia cómo los poderes a través de este acuerdo del plebiscito están cayendo en manos del presidente Santos y le están dando también poderes especiales como se los dieron a Chávez por 6 meses de hacer actos de ley. Y cuando se pierde la democracia en los pueblos es cuando llegamos a los problemas más tristes y más corruptos y vemos cómo vive Venezuela hoy por hoy, cómo vive Cuba. Y yo sí estoy de acuerdo con Carlos 100% que lo que vemos en Brasil es algo que deben copiar los demás de los restos de pueblos en Latinoamérica y es el control de la democracia y la separación de poderes, porque cuando un presidente está haciendo las cosas mal o cualquier funcionario público que trabaja para el pueblo está haciendo las cosas mal, tiene que pagar por sus crímenes. Vemos que Dilma Rousseff fue una guerrillera, fue una persona que cometió delitos, se le indultó y pudo llegar a ser presidenta y miren lo que hizo con Brasil. Lo mismo pasó con Chávez, trató de dar un golpe de Estado para acabar la democracia,
Lo indultaron, llegó a ser presidente y acabó con Venezuela. Este tipo de actos son los que terminan con la democracia y los que más pierden son los más pobres en los pueblos, no son los más ricos. La democracia es lo que tenemos que apoyar y debemos lograr que todos los pueblos mantengan esa democracia. ¿Qué piensas tú, César? Bueno, haciendo eco de Carlos y de Andrés, sin duda alguna nuestros países y los electores deben de aprender de estos ejemplos. Uno, sí se puede judicializar y sacar de la presidencia a una persona que no está haciendo bien su trabajo. Y segundo, y muy importante, no tener mala memoria y recordar todo lo que ha pasado en estos países, Cuba, Venezuela, Brasil, que está pasando por este proceso ahora, y tomar las decisiones correctas y elegir a los líderes políticos correctos. En el caso de Colombia, y volviendo al punto del plebiscito, reiterando que la gente debe votar, en mi opinión, por el no, si queremos mantener una Colombia todavía con estos poderes separados y dentro de una democracia. Una democracia. Bueno, el tema es ese. El tema es que hoy día podemos comparar dos países, Venezuela y Brasil. Venezuela, donde todo el poder se concentra en manos de un dictador que no se quiere ir, pese a que el único poder legítimo, que es la Asamblea, está pidiendo nada más un referéndum para que el pueblo vote y le diga que se vaya, que está en la propia Constitución que se inventó Chávez. Y en la otra mano, Brasil, que muy democráticamente ha soportado dos gobiernos de Lula, dos gobiernos de Rousseff, pero que ha encontrado corrupción, los fiscales lo han establecido así, los jueces lo han determinado así, y ha llevado a la presidenta a una situación de impeachment que no es otra cosa que la separación forzosa del poder, del cargo de presidente, por delitos cometidos. Correcto. Después de eso vamos a ver cómo Lula, que tiene varias acusaciones penales, tiene acusaciones por corrupción con las constructoras Odebrecht, OAS y otras, tiene acusaciones por corrupción en Petrobras, empresa que casi no han hecho lo de PDVSA, pero cerca estaban. Totalmente. Y lo que estamos viendo en el Brasil es una institucionalidad democrática que se defiende y que funciona, y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y lo que deberíamos ver en Colombia, ya que ustedes son colombianos interesados en el tema, es una institucionalidad democrática que funciona en Colombia, pero que en mi criterio está dañada con este cuento del 13,4%. Porque cuando uno hace un referéndum tiene que llevar adelante para legitimar lo que está aprobando o rechazando, porque la legitimación es muy importante, tiene que tener una barrera por lo menos de la mitad más uno de los colombianos, porque si no estamos ya ante ese tipo de maniobras de los gobiernos no democráticos, característica de Venezuela, de la Bolivia de Morales, del Ecuador de Correa, de la Nicaragua de Ortega, donde bajan los niveles, bajan los porcentajes, y hoy día en primera vuelta puede ser presidente con el 35% en Nicaragua, el Ortega, y en el Ecuador tienen una maniobra parecida, y tú puedes ganar las elecciones, pero nunca vas a tener el número de representantes que te corresponde. Esa es una manipulación que termina por destrozar la democracia. Hay que cuidar muchísimo a Colombia. Sí, Colombia es muy importante. Colombia es muy importante porque es un país democrático con instituciones sólidas que ha resistido por años la amenaza de lo que han sido las guerrillas, el narcotráfico, todo, y que lo ha hecho bien, porque tener guerrilla por casi 50 años, tener penetración del narcotráfico y mantenerse institucionalmente como un país democrático y que crece económicamente es un gran mérito. Sí, el Plan Colombia fue un ejemplo para toda América y el mundo, pero ahora viene este balde de agua fría donde los derrotados de la lucha armada, con todavía presencia militar y capacidad de daño y de extorsión sobre la sociedad, están obteniendo, en mi criterio, un documento que refleja un inicial triunfo político que amenaza con multiplicarse hasta llegar a la toma del Estado colombiano. Es que hoy estamos viendo que ese actor político perdió la democracia en este plebiscito, esa democracia se está yendo y las FARC están llegando a la paz. O sea, los malos tienen el sartén por el mango. Está y los en manos buenos de los colombianos, pero mucha suerte y que todo funcione. La próxima semana volveremos otra vez porque tenemos que hablar de esto. ¿Ok? Muchísimas gracias.